Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo baluarte del friki, aquí en el canal de Lord Guzmán, en el castillo de Lord Guzmán, donde no todo es rol, sino que de vez en cuando pues hablamos de otras cuestiones, ¿no? De otras historias, de otras cositas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Un baluarte del friki centrado en el mes de enero, como todos los anteriores, cada uno en el último martes de cada mes, centrado en el mes que acabamos de terminar, donde podría hablaros poco porque realmente no ha sido un mes muy prolífero en series, en historias, sobre todo de cómics, por ejemplo, ha estado paradísimo. Y ha estado paradísimo, entre otras cosas, porque DC sigue en plena reconstrucción, un poco viendo hacia dónde van a ir los tiros y de sus productos a partir de, bueno, de la entrada como un elefante en una cacharrería de sus nuevos gestores. Y todos sabéis, bueno, el despido de Henry Cavill, la cancelación de algunas películas, qué cojones va a pasar con Jason Momoa, qué va a pasar también con Gael Gadot y con el resto de personajes que formaban parte de la Liga de la Justicia hasta ahora. Con lo cual DC está ahora mismo en plena reconstrucción y habrá que esperar un poquito para ver qué es lo que va a pasar con DC. Y Marvel también ha estado paradito, la verdad, ha estado paradito, terminó el año y empezó el año pues como terminó, es decir, en diciembre no tuvimos nada de Marvel y en enero no hemos tenido nada de Marvel, sí, muchas noticias, muchos rumores, muchas posibilidades para el futuro de Marvel, algún que otro tráiler. Hemos visto el tráiler de Ant-Man y la avispa y el reino de Quantumaníaco, como lo quieran llamar, porque el título es impronunciable, de verdad. Yo no sé por qué Marvel pone unos títulos tan largos a sus películas. Que es una película que la vamos a tener en febrero ya estrenada y que va a introducir a Khan, el conquistador de mundos, pues aquí, ¿no? Khan, el conquistador. Y vamos a ver qué nos presenta con esto. También hemos visto imágenes ya de Secret Wars, ¿no? Secret Invasion, perdón, no Secret War. Donde, bueno, pues hemos visto un poquito, más o menos del hilo de que va a ir la serie, porque Secret War va a tardar todavía. Es algo que vendrá mucho más para adelante que lo que hemos visto de cositas de Secret Invasion. Muchos rumores de lo que va a pasar en el futuro de Marvel, pero ningún producto de Marvel. Se esperaba que a lo mejor Marvel estrenaría en enero la segunda temporada de What If. No ha sido así, no se ha estrenado. De hecho, no se sabe siquiera si va a haber segunda temporada de What If. Hasta ahora no os puedo comentar ni os puedo decir si va a haber o no va a haber segunda temporada de What If. No tenemos mucha idea de si eso va a ser así o no. Y el estreno de Black Panther 2, Wakanda Forever, pues se retrasó. No llegó en Navidades, no llegó en enero, que era lo que la gente esperaba. La gente lo esperaba para Navidad. Se ha retrasado muchísimo, se ha retrasado 2 meses y pico. Es algo impropio de Marvel, porque Marvel no suele retrasar tanto los estrenos. Normalmente a los 45 días de estrenarse en cine ya está en la plataforma de pago de Disney, pero no lo han hecho así, lo han retrasado y se va a estrenar el 1 de febrero, es decir, se va a estrenar mañana. Vosotros cuando estáis viendo este vídeo, a lo mejor, si no lo veis en directo hoy día 31 de enero, y lo veis mañana o pasado, ya se habrá estrenado en la plataforma de Disney Black Panther Wakanda Forever, con lo cual hablaré de la película, pues evidentemente en el baluarte del friki del mes de febrero. No puedo hablar de DC, no puedo hablar de Marvel. Ya he despotricado bastante de lo que para mí ha sido Willow, la gran decepción, sin lugar a ninguna duda, de los productos Disney del año pasado. Una más, porque han habido varios productos Disney del año pasado que mejor callarse. Y Willow ha sido uno de estos, o sea, ha sido un producto bastante malo. Poco fiel al producto original, muy alejado de lo que los fans de Willow esperábamos encontrarnos en una serie sobre Willow. Eh, Mucha política social nueva de nueva onda, eso sí. Un poquito metida con calzador, pero nada más, o sea, no ha habido lo que esperábamos realmente de Willow. No esperábamos esa fantasía tierna
que vimos en la película de los 80. No hemos visto esos momentos que nos daba Willow en la década de los 80 cuando vimos la película, sino que ha habido capítulos muy malos, mezclado con algunos tirando de nostalgia para intentar levantar la serie, pero capítulos realmente malos. En vestuario ha estado muy mal la serie, una adaptación bastante mala. Musicalmente hablando, de los peores productos que ha hecho Disney, y mira que Disney suele tratar y cuidar bastante bien el tema musical en sus productos, pero Willow parecía una película, una serie juvenil. Es que parecía una serie juvenil, más que una serie sobre algo que sucedió hace 40 años, porque Willow, quieras que no, pues tiene casi los 40 años, tiene 30 y muchos años, 30 y pico años, sino 40 casi. Pues, en fin, producto más bien tirando a me. Es un producto más bien flojo, muy flojo. Y lo que sí hemos tenido este mes ha sido el estreno de 2 series. Una de ellas que se lleva hablando de ella desde hace años en internet. Desde el estreno en el 94 de Entrevista con el vampiro, película de Neil Jordan. Ya se rumoreó poco tiempo después de que iba a haber una adaptación a la pequeña pantalla en modo serie de las novelas de Anne Rice. Hace algo más de 10 años se rumoreó también de que habían varias compañías dispuestas a pagar por los derechos audiovisuales de Entrevista con el vampiro, con idea de sacar el producto en serie de televisión. Poco tiempo después o años después se confirmó la compra de estos derechos, más además la compra de los derechos de las brujas de Mayfair, que es la otra gran saga de Anne Rice. Y bueno, hace como un año, cosas así, empezaron a salir noticias más frescas, empezó el rodaje, salió el casting, empezaron las primeras sorpresas, sobre todo con el casting, porque desde el primer momento vimos incoherencias con respecto a la serie original o a la saga de novelas originales, mejor dicho, pues no había serie original de esto, sí había una saga de novelas. Entre otras cosas, bueno, lo que está sucediendo últimamente siempre, ¿no? Yo no me voy a meter en por qué toman este tipo de decisiones, pero cambiar un personaje de edad, cambiar otro personaje de raza, sorprendió a un círculo bastante amplio de los seguidores de las novelas de Anne Rice. Le cambiaron la raza a Louis, de ser un blanco dueño de una plantación de algodón en la Luisiana de 1700, finales del siglo XVIII. Pasamos a tener un actor de color que, por cierto, procede de la serie Juego de Tronos, ¿vale? Es el actor que hacía de, y no lo estoy insultando, era su nombre en Juego de Tronos, creo que se llamaba Guzano, su personaje en Juego de Tronos, un esclavo que ayudaba y que fue muy fiel a Daenerys durante prácticamente toda la serie, desde que aparecieron los Inmaculados en la misma. Pues este actor fue el elegido para interpretar a Louis. Evidentemente algo no nos cuadraba ya desde el principio, nos imaginamos que iban a haber cambios, y los han habido y mucho, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las adaptaciones, las diferencias de cómo adaptar un producto y cómo hacer una adaptación buena de un producto y una adaptación bastante mala de un producto, bajo mi punto de vista. También os digo que este vídeo está hecho desde mi punto de vista y con mi opinión personal totalmente subjetiva, ¿vale? Que nadie venga a decirme, oye Lord, es que estás... No, es que es mi opinión, tú puedes tener la tuya perfectamente. Este producto que a mí no me ha gustado puede ser que a ti te hayan enamorado, y eso no implica nada, ¿sabes? Yo voy a respetar tu opinión en todo momento. Me gustaría que el respeto fuera mutuo. Yo respeto que a ti te haya encantado esta adaptación que han hecho de Entrevista con el vampiro. A mí no me ha gustado y voy a poner ejemplos de por qué. Este es uno de los productos que se ha estrenado este año, ¿vale? El otro gran cambio que ha habido ha sido el tema de que la actriz que va a ser de Claudia pues tiene 20 años, 19, 20 años.
Cuando Claudia en la novela original era un personaje, era una niña, entre 8, 7, 8 años, y la está adaptando una mujer de 20. ¿Por qué? Porque la Claudia de esta serie no tiene 8 años, tendrá 15, 16 años, ¿vale? Otra adaptación más que no me ha gustado. Y luego lo explico por qué, ¿vale? Y la otra gran serie que se ha estrenado en el mes de enero es The Last of Us. El último o lo último de nosotros, ¿no? El último de nosotros. ¿Por qué me ha gustado? O sea, esta serie se ha estrenado. ¿Por qué me ha gustado The Last of Us, por ejemplo? Pues porque es una adaptación también. En este caso a un videojuego de Naughty Dog, videojuego que tiene 10 años, de 2013 creo recordar. Lo voy a revisar, pero creo que sí, que The Last of Us es un videojuego de 2013. Y aquí está, The Last of Us, 14 de junio de 2013, correcto. No me he columpiado. Tiene 10 años, tiene prácticamente 10 años. Todavía no tiene los 10 años. Hace los 10 años en junio, al menos de su estreno en plataforma PlayStation, que es porque era un juego 100% Play, ¿vale? Aunque ahora ya está saliendo en otras plataformas y dentro de poco lo vamos a tener en PC. Era un juego originalmente de estos exclusivos para PlayStation. Bueno, han hecho una adaptación de serie, han hecho una adaptación modo serie para la pequeña pantalla de la historia de Naughty Dog, de The Last of Us. Y aunque tiene también sus cambios, ¿vale? No vamos a engañar a nadie, esta adaptación también tiene sus pequeños cambios. Es fiel, muy muy fiel al producto original del que bebe, que es el videojuego. Por lo tanto, ¿de qué va a ir el vídeo hoy? Pues el vídeo va a ir de cómo hacer una adaptación y de cómo no hacer una adaptación bajo mi punto de vista. De eso más o menos va a ir el vídeo de hoy. Partiendo, como ya he dicho, de la premisa de que esto es un vídeo de opinión personal mía, que puede ser que no estemos de acuerdo, la opinión que yo vaya a decir en ese vídeo no estemos para nada de acuerdo ustedes conmigo, no pasa absolutamente nada. Vosotros tenéis vuestra opinión, yo tengo mi opinión y es respetable tanto la vuestra como la mía, siempre y cuando que se diga desde el respeto. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes dar tu opinión sin necesidad de faltar el respeto a nadie. O sea, yo digo, mira, a mí no me ha gustado por esto y por esto y por esto. Ah, pues a mí sí me ha gustado por esto, por esto, por esto, ¿vale? Y ya está. Lo malo es cuando uno da la opinión y dice, a mí no me ha gustado por esto, por esto, por esto, y te viene el típico diciéndote, a ti no te ha gustado porque eres un racista, cabrón, hijo de puta, no sé qué. Pues entonces ya, si empezamos así, estamos faltándonos al respeto, ¿vale? Y en ningún momento yo soy precisamente conocido por ser ni racista, ni xenófobo, ni nada por el estilo. Porque de hecho, vais a ver que en mi propia opinión me estoy quejando de una cosa que podéis decirme que yo es que eres un racista, no que cuánto. Y en la otra serie, lo que más aplaudo es algo que un racista o un xenófobo jamás aplaudiría, ¿vale? Así que, quitando, por favor, vamos a mirar esto con mente abierta, ¿vale? De que yo lo que estoy dando es mi opinión sobre el producto, no sobre otras cuestiones que yo, como hombre de izquierdas, jamás estaría en contra de ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a respetar, ¿vale? Y vamos a hablar de cómo no adaptar. Vamos a empezar primero con lo malo, ¿vale? Siempre a mí me gusta quitarme la tirita de lo malo primero y luego ya hablamos de lo bueno, ¿vale? Cómo no adaptar una serie de televisión, o sea, cómo no hacer bien una adaptación. Vamos a hablar primero de la adaptación, de las dos que han venido en enero, la que menos me ha gustado. Y por donde me van a llover seguramente las críticas más duras por parte vuestra. Y es Entrevista con el vampiro. Bien. Entrevista con el vampiro
basada en las novelas de Anne Rice, escritora sobre todo de Luisiana, una escritora de Nueva Orleans, muy enamorada de su Luisiana natal, un poco excéntrica y un poco rara, ya nos dejó. Y dejó un legado en cuanto a sagas literarias bastante extenso. Las dos sagas más importantes de Anne Rice, bajo mi punto de vista, son Las Brujas de Mayfair y Las Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Dentro de las Crónicas Vampíricas de Anne Rice, todo comenzó con una trilogía de novelas. La primera, Entrevista con el vampiro. La segunda, Lestat, el vampiro. Y la tercera, La Reina de los Condenados. De estas tres novelas hemos visto dos adaptaciones de Entrevista con el vampiro hasta ahora. La versión cinematográfica, 1994, dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Brad Pitt, que hizo el papel de Louis Dupont-Dulac, ¿vale? Que es protagonista principal de la novela. Tom Cruise, que hizo de Lestat de Liancourt. Antonio Banderas, que interpretó a Armand, papel poco secundario, porque realmente no tiene muchas escenas, tiene varias escenas de peso, pero tiene pocas escenas en la película, más o menos sobre entre la mitad y el final de la misma. Kirsten Dunst, que hizo de Claudia, una Kirsten Dunst que por aquellos entonces creo que tenía unos 14 años aproximadamente, e interpretó el papel de una niña de unos 8 o 9 años. También tuvimos la participación en la película de Christian Slater, que hizo de El Entrevistador, ¿vale? El que mantiene la entrevista con Louis. Y aunque no era fiel a la novela, al 100%, sí era lo que más se acercaba a la novela. La novela te cuenta la historia de Louis, un terrateniente de finales del siglo XVIII, que después de perder a su familia cae en una depresión, en una espiral autodestructiva, que le llegó a conocer a Lestat de Liancourt, un vampiro que acababa de emigrar desde Francia huyendo de la Revolución Francesa, y como, digamos, aristócrata francés, se quitó del medio él, que siendo vampiro no tenía muchas ganas de estar allí, pero sobre todo para salvar la vida de su padre. Su padre, que estaba pues impedido, en silla de ruedas, se lo trae, eso en la novela, en la película no se ve, se lo trae a Estados Unidos para cuidar de él. En la novela es así, en la película no se ve al personaje del padre en ningún momento, ¿vale? Porque tampoco debe de verse mucho, porque es algo que realmente aparece en la novela Lestat del vampiro, así que más o menos yo cuando vi la película del 94 entendí, porque se obviara un poco el tema del padre, ¿no? de Lestat. Y bueno, pues digamos que Lestat transforma a Louis, ¿no? Al principio Louis intenta aprender de Lestat todo lo que puede sobre los vampiros. Con el tiempo Louis empieza a tener remordimiento cuando empieza a matar y empieza a alimentarse de animales. Dentro de su plantación, sus criados y sus sus esclavos, porque realmente era un esclavista. Estamos hablando del sur de Estados Unidos en 1700 y pico. Era más o menos lógico, ¿no? Pues en este caso, Louis pues empiezan a sospechar de él, ¿no? De que no come por las noches, de que no sale durante el día a cabalgar, que ya no se pasa a ver a los esclavos cómo les va, que no es el amo que cuidaba de su gente, y que se había vuelto más huraño, más oscuro, más tenebroso, y que su amigo también les daba miedo. Y además empezaron a producirse una serie de desapariciones de esclavos que los mataba el propio Lestat. Esto es la película. En la novela no se produce así, y luego explico por qué. Esta es la adaptación cinematográfica, ¿vale? Con el tiempo, pues, Louis quema su propia plantación, Lestat lo salva, llegan a Nueva Orleans, intentan vivir en Nueva Orleans, Louis sigue con su remordimiento. En un brote de peste que asola la ciudad, Louis encuentra a Claudia y salva la vida de Claudia, o mejor dicho, se alimenta de Claudia.
Lestat, que más o menos teme que Louis esté a punto de abandonarlo, decide transformar a Claudia para que entre los dos cuiden de la pequeña. Pasan una serie de tiempo, la guerra de independencia, Estados Unidos se independiza de Inglaterra, ahora todos son americanos. Claudia ve que todo el mundo crece, menos ella, y entra en una depresión brutal, porque ella sigue siendo una niña inmortal y ella quiere ser una mujer. Como no lo consigue, empieza a odiar a aquellos que la hicieron así, a Louis y a Lestat. En una conversación con Louis descubre que fue Lestat la que la transformó en vampiro y toma venganza contra él e intenta matarlo. El primer intento lleva a que le cortan el cuello, se lo desangran y lo tiran al pantano. Regresa pocos días después, intenta vengarse de Claudia y Louis quema la casa con Lestat dentro y huyen en un barco hacia Europa. Ya en Europa van a conocer a Armand y toda una serie de acontecimientos que pasan. Pero vamos a dejar de momento lo que os he contado como los antecedentes primero, que yo creo que es los que deberían de haber más o menos, quizás con pequeñas diferencias, más o menos recreado en esta serie durante su primera temporada. Yo creo que más o menos, si va a ser una temporada cortita dicen que de 8 o 9 capítulos, pues lo normal es que recreen esto, más o menos hasta aquí. Lo de Europa, pues lo pueden recrear en una segunda temporada y así dar cabida a nuevos personajes como alguien que interprete a Armand, etcétera, etcétera, etcétera. Primera sorpresa que nos encontramos. Evidentemente, cuando cambiaron la raza de Louis, muchos de nosotros no sabíamos muy bien cómo lo iban a hacer, porque era un poco difícil de entender que Louis, que en las novelas era dueño de una plantación de algodón en el sur de Nueva Orleans, en Los Ángeles, en Nueva Orleans, ¿vale? En Luisiana, que una persona de color tuviese una plantación y tuviese esclavos, pues era un poco chocante. Con lo cual empezamos a sospechar de que algo raro iban a hacer con la serie. Poco después, cuando se anunció el casting de la actriz que iba a ser de Claudia, pues ya nos llevamos el segundo choque que no terminamos de entender. Cómo habían decidido que Claudia, en lugar de ser una niña, pues fuese una mujer. Con 20 años eres una mujer, o sea, no me toques los cojones. No, es que va a ser adolescente, no, es que tiene 20 años la actriz, o sea... Es como cuando nos metíamos que al salir de clase, los que estaban haciendo de chavales de instituto tenían 25 años. No, es que no tiene sentido. Pues esto tampoco tiene mucho sentido, que una muchacha de 20 años haga de una niña de 14, de 13, de 12 o de 8 años. No tiene sentido. Porque no tiene sentido. Es como si yo quisiera hacer de rubio platino no teniendo un pelo de tonto. Porque si tú tuviese pelo no me pondría este gorro para no pasar frío en enero, ¿vale? No tiene sentido. E incluso tendría más sentido que yo hiciera de rubio platino porque siempre me puedo poner una peluca, ¿vale? Pero eso no tiene sentido. Yo no puedo hacer, por ejemplo, de un niño de 4 años teniendo 44 para 45. Es que no tiene sentido. Por mucho que yo quiera. Y por mucho CGI. Bueno, con CGI, quién sabe, pero que no. Quedaría raro. Quedaría como el Colin Robinson que hemos visto en Lo que hacemos en la sombra. Quedaría raro, ¿no? Pues eso. Entonces, no sé, empezamos a sentir un poco de... ¿qué están haciendo, no? Y llegó el día del estreno de Entrevistador del Vampiro, y llegó el primer capítulo, y llegó la primera gran sorpresa que me llevé cuando empecé a buscar más o menos a ver de qué iba, y vi el capítulo y me di cuenta de que es que han cogido lo que viene siendo la novela y la han usado de papel de seda. Este papel de seda que se usa en los cuartos de baño para cuando tú tienes que hacer tus necesidades y necesitas limpiarte el trasero, ese restillo que queda, pues en lugar de usar papel de seda, han usado la novela. Esa es mi opinión. ¿Por qué digo esto? Pues porque no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. No, basada en las novelas de Anne Rice. No, tú estás basado en las novelas de Anne Rice, en el título y en los nombres de los actores. El resto te lo has inventado todo. Todo. Louis, en esta serie, no es de 1700, sino que es de principios de 1900. Primer gran cambio. Segundo cambio, la entrevista no se realiza en los muelles de Nueva Orleans, sino que se realiza
en Dubái. Y te muestran como que Louis ya mantuvo una entrevista con el entrevistador con el hombre que escribió Entrevista con el vampiro, y le contó una serie de historias, pero que por aquella época estaba mosqueado con la vida y tal y cual, y que lo que le contó fue una mentira, y que ahora le va a contar la historia de verdad. O sea, realmente es como si volviera a reescribir la novela, ¿vale? Te cuentan como que eso, como que Louis no es de finales de 1700, sino que es de principios de 1900, y es un dueño de locales de prostitución en la calle, cerca de la calle Bourbon, en Nueva Orleans. Para intentar explicarte la raza, el cambio de raza del actor. Vale. Además te cuentan de que, bueno, Louis pues no estaba casado, ¿vale? Y que Louis realmente pues estaba viviendo con su hermana, su madre y su hermano. Tengo que decir que en las novelas originales Louis no está casado, ¿vale? Sí tuvo un affair ya transformado en vampiro. Él se enamoró de una mujer, ¿vale? Y Lestat pues le dijo que no podía hacer, que no era buena idea, que la iba a cagar y que iba a meter a pata hasta el Corvejón, porque no podía estar con una mujer porque no, porque ella iba a envejecer y él no. Esto pasa en las novelas, ¿eh? Pero aquí no, aquí te cuentan porque vive con su familia todavía, ¿no? De hecho, creo recordar que en las novelas efectivamente Louis vivía con la hermana y la madre. No recuerdo a ningún hermano, ¿eh? Y menos a un hermano loco, desquiciado, como aparece en las novelas. O sea, en la serie, que al final se acaba quitando la vida. No recuerdo eso. Pero sí recuerdo a la hermana. Creo recordar a la hermana. O que la hermana murió y eso fue lo que le hizo entrar en depresión. Hace mucho tiempo que leí la novela, pero algo de eso sí recuerdo. Entonces, en ese sentido, es un poco más fiel al Louis original, sí. Pero con el hecho de que estás cargado del tirón 100 y pico años, porque sí, by the face, por la patilla, y has hecho que Louis conozca a Lestat 100 y pico años después. Con lo cual la historia de Lestat no tiene mucho sentido, porque Lestat te cuenta al principio de la serie, en el primer capítulo, que acaba de llegar a Estados Unidos, y no es verdad. Lestat huyó en la Revolución Francesa de Francia, y lo hizo para sacar a su padre de allí. Padre que en la serie de televisión ni se nombra. Sí se nombra, bueno, no se nombra, quiero decir que no aparece. Sí se nombra, por ejemplo, el hecho de que Lestat quiso ser religioso y que sus hermanos lo sacaron del convento donde él se ingresó. O sea, es una cosa que sí aparece en las novelas, que sobre todo en Lestat del vampiro, que te da un poco más de profundidad del personaje de Lestat, que está bastante bien interpretado y que es lo único realmente decente de esta serie. Lo único realmente potable y decente de esta serie es Lestat, interpretado por el actor que lo está llevando a cabo, que lo está haciendo realmente de quitarse el sombrero. Me sigo quedando con el Lestat de Tom Cruise, porque me parece el mejor papel que ha hecho Tom Cruise en su carrera como actor, pero tengo que reconocer que este Lestat está clavado. Es lo que esperamos del Lestat de Liancourt. ¿Qué han hecho con esta serie? Bueno, pues han tirado un poquito de agenda social. Pues sí, han tirado de agenda social. La gente puede considerar esta serie woke. A mí me parece un término súper despectivo que no me gusta. Pero sí es cierto que han tirado un poquito de agenda social, porque aparecen cosas que en la novela no aparecen. Como por ejemplo, vosotros diréis, ¿qué aparece? Pues aparece, por ejemplo, la relación homosexual entre Louis y Lestat, que en la novela se entrevé, porque evidentemente son vampiros, pero los vampiros son asexuados y realmente no tienen relaciones sexuales, y aquí sí las tienen, ¿vale? Aquí sí las tienen y demás, ¿no? Y ellos se enamoran. Evidentemente en las novelas ellos se enamoran, pero no tienen relaciones sexuales porque los vampiros no tienen relaciones sexuales. Y en las novelas de Anne Rice en ningún momento hay relaciones sexuales. Aquí te lo ponen o bien por agenda, o bien porque quieren hacerlo para buscar un poquito esa polémica, para que se hable de la serie, para que esté en el boca a boca, para que haya críticas, para que haya... y la gente vaya a verla, ¿vale?
es algo forzado bajo mi punto de vista, que no hace falta, porque si ya se ha contado esta historia en varias ocasiones sin necesidad de llegar a ese extremo, pues no hace falta llegar a ese extremo, ¿vale? Que no me molesta, a mí no me molesta para nada, ¿eh? Hombre, me hubiese chocado un poco más que hubiesen elegido a una Claudia de verdad, una Claudia de verdad, a una Claudia con la edad que debe de tener, y que hubiesen hecho lo mismo que con Luis y Lestat con Claudia. Y quizás por eso a Claudia la han puesto con una actriz de 19, 20 años, quizás. Porque hay que recordar que Claudia se enamora de Luis, y que le llama mi amor, y le besa, y porque realmente pasa con él un siglo viviendo. Aquí no va a pasar no creo que ni una década. Creo yo que ni una década va a vivir con él. En las novelas pasa un siglo con él. Empieza siendo su hija, pero ella empieza sintiéndose mujer y se enamora de él. Y tiene sentido. Aquí no va a tener sentido, porque a Claudia la han encontrado, o la han encontrado al final del tercer capítulo. Yo he visto 3 capítulos de cada serie de las que voy a hablar, ¿vale? A Claudia la han encontrado al final del tercer capítulo, a finales de 1919, principios de 1920, creo. Es que o pasan muchas cosas en muy poco tiempo, o no tiene sentido esos cambios de décadas que han hecho. Es que no tiene sentido, porque es que Luis y Claudia pasan un siglo juntos, y por eso Luis acaba desgarrado cuando Claudia muere. Porque pasan un puto siglo juntos. ¿Aquí qué van a pasar? ¿10 años? ¿Qué es eso para un vampiro? Eso es un suspiro, eso es un... Para un vampiro, eso es un suspiro. Es como para nosotros un mes. No va a tener sentido. Lo mismo que no tiene sentido lo que han hecho de que ahora Luis realmente lo que está es reclamando y luchando por los derechos de los negros en Nueva Orleans y tal. No tiene sentido. El Luis de verdad, lo que tenía era un dilema y un trauma interno de: tengo que alimentarme, no quiero matar al ser humano, quiero defender toda vida. Toda vida tiene derecho a vivir. Ese es el verdadero trauma que te cuentan en Entrevista con el vampiro en la novela. Lo que estáis ustedes contando aquí es Martin Luther King con vampiro. Y no tiene sentido. Hacerme una serie de eso, que yo la voy a ver igual. Pero no la llaméis Entrevista con el vampiro. Yo la voy a ver igual y la voy a aplaudir. Y de hecho voy a decir: ahora es vuestros cojones por hacer una serie que lucha por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Toma, con 2 cojones. Y que el protagonista pues sea, pues yo qué sé, Martin Luther King. O no hace falta que sea Martin Luther King. Es que no hace falta. Inventaros una historia original donde sea un negro luchando por sus derechos. Una historia como la que estáis contando, pero quitando Entrevista con el vampiro. Es decir, un tío que tenía casas de prostitución, que le quitan la casa de prostitución. Toda la trama que habéis contado en estos 3 episodios la podéis contar quitando Entrevistas del vampiro de por medio. Quitar Entrevistas del vampiro por medio. No le llaméis Luis, llamadle, yo qué sé, Jackson, Rowe, Peter, como salga de los huevos podéis llamar al personaje, ¿vale? Y contáis esa historia, ¿no? De la lucha de, no, yo es que quiero luchar por los derechos de los míos y tal, porque los míos tienen derechos a tener negocio y contáis esa historia, la contáis en una serie que se llame como queráis, ¿no? Por el sur, ¿no? Como queráis llamarla. Y yo la voy a ver y la voy a gozar, porque me encanta la lucha del pueblo por sus derechos. Pero no es Entrevista con el vampiro. No es Entrevista con el vampiro, os pongáis como os pongáis. AMC. No es Entrevista con el vampiro. No es la novela, no tiene nada que ver con la novela, y la historia es totalmente inventada. No es una buena adaptación. Es voy a coger el libro, me voy a limpiar el culo con él y voy a contar la historia que a mí me salga de los huevos. Pero voy a ponerle de título Entrevista con el vampiro de Anne Rice y esto, ¿para qué? Para que la gente venga a verla, porque la gente es fan de un bestseller, que es un bestseller que ha estado 40 años vendiendo millones de copias a nivel mundial, y me van a dejar a mí las viewers y los dineritos. Y ya está. ¿Esa es una buena adaptación? No, no es una buena adaptación. ¿Qué es una buena adaptación?
Esto es una buena adaptación, lo que voy a contar ahora. Esto, señoras y señores, es una buena adaptación. The Last of Us, de Naughty Dog, adaptada a serie de televisión por HBO Max. Posiblemente candidata a mejor serie del año 2023 bajo mi punto de vista. Una de las mejores adaptaciones que he visto en mi vida. Esto es una joya, es crema. Y han hecho cambios, Y han hecho cambios con respecto al producto original. Videojuego que salió en el 2013, que te cuenta, pues, un mundo posapocalíptico donde la humanidad ha sucumbido a un hongo maligno llamado el Cordyceps, que transforma a los seres humanos en unas especies de seres sin mente, tipo zombies, que van intentando alimentarse y que conviertan al ser humano en los más bajos instintos posibles, que es supervivencia, e expandir el hongo como sea, a base de esporas y a base de mordisco. En la serie lo de las esporas lo han obviado, pero bueno, no pasa nada. Han añadido, por ejemplo, otras cosas, como por ejemplo una especie de conexión neuronal entre todos los zombies a través del hongo o a través de la tierra, de las raíces y demás, que tampoco aparece en el videojuego, y que convierten a los zombies de esta serie en algo muchísimo más peligroso de lo que estamos acostumbrados a ver en el videojuego, pero que es total y absolutamente fiel. Es un producto total y absolutamente fiel al producto original, con algunos cambios que lejos de alejarnos del producto original, da más trasfondo y amplía el universo del producto original, como lo que hemos visto en el tercer y último episodio, que seguramente mucha gente lo va a criticar y que yo lo aplaudo hasta que me sangren las manos, lo que hemos visto en el tercer episodio de The Last of Us. Bien, mucha gente se quejó al principio en la elección de los actores, en particular de la actriz que hace de Ellie, que a mí me está pareciendo extraordinaria su actuación y que por tanto podría ser un poquito escéptico al principio, pero yo la he visto en Juego de Tronos y sé que es un pedazo de actriz, con lo joven que es. También la he visto posteriormente en otra serie de época y puedo deciros que es extraordinaria la actriz. Chiquilla lo hizo muy bien en una serie que sacaron sobre un poco sobre la juventud de la reina Isabel, no la actual, la que murió hace relativamente poco, que es Isabel II, no, Isabel, la hija de Enrique VIII. Y en esa serie, que es de época, es histórica, esta chiquilla sale también y hace un papel muy secundario, pero maravilloso. Y yo ya sabía que iba a hacer muy bien de Ellie cuando se anunció el casting. Cierto que cuando tú la ves, dices tú, es que no se parece nada a la Ellie del videojuego, físicamente. Muy bien, no hay problema. Pero su interpretación es extraordinaria, se ha comido el personaje y lo está haciendo muy bien. Con respecto a él, bueno, ¿qué vamos a decir de él, no? Es un actor que ya yo por lo menos lo vengo siguiendo desde muy atrás, ¿no? Incluso antes de Juego de Tronos, ¿no? Y bueno, posteriormente con el Mandalorian y ahora en The Last of Us. Creo que Pascal es un pedazo de actor, como una copa de un pino, y no hay mucho más que decir, ¿no? Y sabía perfectamente que iba a ser un Joel extraordinario, porque es un actor increíble. La adaptación es muy fiel, con pequeñas diferencias. Hubo una pequeña diferencia, que es la que os he comentado, la de los hongos, que no hay esporas y parecen que hay como una especie de red que se comunica entre los zombies. Hubo otra pequeña diferencia en el segundo capítulo, en la muerte de Tess, que es, digamos, era la compañera de Joel. En el videojuego muere luchando contra Fedra, después de haber sido mordida por los infectados.
En la serie la ponen luchando contra infectados y muriendo defendiendo a Joel y a Ellie contra infectados. Hay otras sutiles diferencias en el que evidentemente hay bastantes menos momentos de gameplay que lo que vas a ver en un videojuego, porque para eso es un videojuego, y esto aquí sin embargo estamos hablando pues, de una serie de televisión, entonces es normal que haya bastantes menos momentos de gameplay. Es decir, hay menos momentos de luchar contra los soldados de Fedra, hay menos momentos de luchar contra los zombies. Solo se ve un momento así luchando contra los chasqueadores que está súper bien recreado y que es la rehostia de guapo en el segundo episodio. Y el tercero, que es el de la polémica, nos va a hablar de Bill. Bill es un personaje que en The Last of Us pues es uno de los personajes estrellas. Y aquí te van a contar su historia, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Bill en el videojuego te lo muestran como un personaje secundario. Un personaje que se va a cruzar con Joel y Ellie cuando ellos están huyendo de Fedra, ¿vale? Y necesitan abastecerse, coger pues todo lo que puedan para seguir sobreviviendo. Quizás un coche, más armamento, algo para comer. Y Joel se acuerda de Bill, ¿vale? Bill es un hombre que ha sobrevivido, que es huraño, que es bastante seco, que va a estar con Joel y Ellie durante un tiempo, que va a luchar con ellos durante un tiempo y que al final les va a conseguir una batería para el coche que necesitan para que ellos puedan huir y una serie de cosas, de componentes y de historias para que ellos puedan salir de allí. Y durante ese momento, estoy hablando ahora mismo del videojuego, no de la serie, durante ese momento no te van a contar mucho de quién es Bill. Lo único que va a aparecer y que lo vas a encontrar si rebuscas por todas y créeme que en ese videojuego es para rebuscar por todos los rincones de la casa o de las casas donde te metas o de los lugares donde te metas, porque si no, no tienes material suficiente para sobrevivir, para crearte botiquines, armas, munición, etcétera. Vas a encontrar a un hombre que se ha ahorcado con una carta a sus pies. Este hombre que se ha ahorcado y que tiene una carta a sus pies es Frank. Leyendo la carta vas a ver como que Frank se despide de alguien con el que ha convivido, con el que ha sido muy feliz, pero que ha tenido sus tiranteses. Si tú entregas esta carta a Bill antes de despedirte de él, Bill te va a decir que efectivamente Frank era el amor de su vida. Relación homosexual que se cuenta de esa manera sutil durante el videojuego, ¿vale? Y que queda súper bien en ese momento en el videojuego, queda súper bien engarzada y que demuestra claramente el por qué Bill está como está, ¿no? Que está triste, que está caído, que no quiere saber nada del mundo, prácticamente le da igual sobrevivir que no. Y es por esto, porque ha perdido a Frank, porque Frank se ha suicidado y Bill no sabía por qué. Aquí se entera. Frank le cuenta que se ha suicidado porque fue mordido por un infectado y se despide de él y dice que le quiere. Y Bill se queda pues con esto, con esta buen final o final dulce, ¿no? En el que al menos sabe que el amor de su vida se fue, sí, pero no porque lo odiara, sino porque seguía enamorado de él. La serie ha ido más allá y ha tapado los huecos que faltaban en esta historia. Y lo que ha hecho ha sido contar cómo Bill empieza, digamos, la infección, cómo Bill sobrevive los primeros días de la infección, cómo se vuelve huraño, cómo no quiere saber nada de nadie, cómo monta como una especie de refugio todo muy currado para que los zombies no puedan llegar hasta él, para que nadie pueda llegar hasta él, hasta que alguien cae en una de sus trampas y el que cae en sus trampas es Frank. Se conocen, Bill se da cuenta de que Frank no está infectado, lo lleva a su casa, le da de comer, le permite que se duche y entre ellos surge la relación. La serie te va a explorar en todo momento la relación de Frank y Billy, hasta que llega un momento en el que Frank enferma gravemente, ya han pasado como 20 años juntos,
todo el momento del post-apocalipsis que han vivido juntos, desde que estalla el apocalipsis hasta el 2023, que es donde se está centrando esta serie. Y como Frank le pide a Billy que le ayude a irse, porque él no quiere seguir siendo una carga para Billy, teniendo en cuenta que en cualquier momento pues pueden venir los soldados de Fedra, o pueden venir zombies, o pueden venir cualquier cosa, y que Billy no va a poder defenderse si tiene que estar pendiente de Frank, que está ya el pobre en silla de ruedas, ¿vale? Y que cada vez está peor. Y aparte se están quedando sin las medicinas que necesita Frank para sobrevivir. Esto de verdad que es duro contarlo y más duro verlo. O sea, yo lo pasé muy mal viendo este capítulo. Y lo estaba viendo con mi mujer y estábamos los dos con el medio puchero fuera, ¿vale? Puchero en Andalucía es como cuando estás a punto de llorar, ¿vale? Y la verdad es que lo estábamos pasando mal. Las cosas como son. Bajo mi punto de vista, el final y cómo tratan esta historia en The Last of Us me parece maravilloso y majestuoso. Como los dos deciden, Fran decide pedirle a Bill que le ayude a irse, y Bill le dice: si tú te vas en un mundo post-apocalíptico donde ya no hay nada y lo único que quedaba aquí que me agarraba a vivir eras tú, me voy contigo. Y me parece mucho más coherente este final que el que te propone el videojuego. Así que Bill decide suicidarse junto con Frank, pero por si acaso Joel decidiera buscar ayuda, le deja a Joel una carta manuscrita en donde le cuenta pues más o menos el final de su vida y por qué se va, y le deja pues todo lo que tiene. Le deja una llave, unas claves y una historia para que Joel se lleve lo que le haga falta. Básicamente este es el tercer capítulo, el que más polémica ha generado, porque es el que más ha alejado un poquito del producto original. Pero si os dais cuenta, incluso alejándose del producto original, mantiene la historia tal cual sucede en el videojuego. Ellos dos se conocen, ellos dos se enamoran, ellos dos tienen una vida juntos durante 20 años, ¿vale? Lo que han cambiado es el final. Le han dado otro final distinto al que aparece en el videojuego. Pero más allá de eso, la historia principal de Bill es la misma. Exactamente la misma. Por eso, para mí, The Last of Us sí es una gran adaptación de un producto original. Porque mantiene la fidelidad al producto original. Se mantiene fiel. No cambia los estándares de los personajes. No cambia las edades de los personajes. Ni las razas. Ni la cultura. Ni su historia. No nos inventamos nada, mantenemos todo exactamente igual que en el producto original, con pequeñas variaciones, pero para darle más sentido a que esto es una serie de televisión y no un gameplay de un videojuego. Pero por lo demás lo mantenemos todo fiel. Por lo tanto, ¿cómo adaptar un producto original, novela o videojuego? Como lo han hecho The Last of Us. ¿Cómo no adaptar jamás un producto original, una novela, en este caso, como lo han hecho con Entrevista con el Vampiro? ¿Por qué? Porque Entrevista con el Vampiro se parece lo que viene siendo a la novela, lo que un huevo a una castaña, y The Last of Us pues es prácticamente a un 80% exactamente el producto original, con pequeños matices. Y finalizo con una frase que, si lo hubiesen puesto en los capítulos de Entrevista con el Vampiro, me hubiésemos quedado menos. Una frase que sale en la serie The Great, la grande, recomendadísima. Si ustedes ponéis al principio de cada capítulo, como hacen ellos en The Great, la grande, que es una serie basada en Catalina la Grande, zar rusa o zarina rusa, que fue muy importante, emperatriz rusa, muy famosa, ¿vale? Buscad en los libros de historia y vais a ver todo lo que hizo esa tía. Pues cada vez que arranca un capítulo de La Grande, lo que te ponen es serie totalmente de ficción, salvo con algunos momentos donde adaptamos algún momento de la historia. Pues si hubiesen hecho eso, si hubiesen puesto una frase similar en Entrevista con el Vampiro, yo creo que hubiese quedado mejor. Y hasta aquí el Baluarte del Friki de enero de 2023. Ya podéis dejarme... Lord Guzmán es un hater de mierda.
hay que ver lo que está diciendo, no sé qué, no sé cuánto. Ya podéis escribirme todos los comentarios que queráis. Y desde aquí, besitos y amores para todo el mundo. Y por favor, vamos a tomárnoslo esto como lo que es. Es un vídeo reseña, no es ni siquiera reseña, es un vídeo opinión, ¿vale? Y vosotros tenéis la vuestra, evidentemente, muy respetable. Pero, como veis, no he insultado a nadie, ni me he metido con vosotros. Vamos a ser un poquito empáticos, ¿vale? Muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra.